Bien, empezamos, si os parece. En primer lugar, agradecer al ministro de Fomento, a don Íñigo de la Serna, por su presencia hoy aquí en Extremadura, convirtiendo en normal lo que hasta ahora no era normal, y es que un ministro venga tantas veces a la región a dar información, cosa que agradezco, ya lo he dicho a lo largo de estos días y no tengo ningún problema en volverlo a decir. Está el ministerio dirigido por el ministro de la Serna, con el presidente de Renfe y el presidente de Adif, son el equipo que más en serio se ha tomado indiscutiblemente la problemática derivada del tren en Extremadura, ¿no? Nos llamó el pasado viernes con mucha celeridad para intentar venir en el día de hoy, cosa que ya digo agradezco enormemente porque no era aquello a lo que estábamos acostumbrados. Y entonces le paso la palabra para que dé cumplida cuenta de lo que me ha trasladado en el despacho en relación con las infraestructuras ferroviarias, que yo y de lo que daré traslado también a los distintos miembros del Pacto por el Ferrocarril para que tengan cumplido conocimiento de la información que se nos ha hecho llegar en una dinámica de trabajo que iniciamos al inicio de que comenzamos al inicio de esta legislatura y que creo que es razonablemente satisfactoria, puesto que vamos teniendo información permanente de cuáles las acciones que se están llevando a cabo y cuáles se pretenden llevar a corto plazo. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, presidente. Permítame también comenzar agradeciendo la hospitalidad del presidente de la Junta y trasladando que lo que hoy estamos haciendo lo hacemos precisamente para cumplir con el compromiso de poder ser evaluados y venir aquí a esta tierra a poder dar cuenta del grado de avance en esos compromisos, ¿no? Agradezco sinceramente el que haya conseguido abrir un hueco en la agenda, porque es cierto que la llamada se hizo con mucha celeridad. Hemos tenido que cambiar la agenda por razones varias y el hueco, pues yo creo que era importante para poder venir aquí y explicar lo que estamos haciendo en lo que yo creo que es el mayor impulso de la historia reciente en la ejecución de las infraestructuras ferroviarias en Extremadura. Yo no voy a ocultar, como no lo he hecho en otras comparecencias públicas aquí, que estábamos en una situación en la que había muchas obras sin actividad, pero también quiero decir que ahora sucede precisamente todo lo contrario, que estamos trabajando sin descanso y que ejecutar el corredor extremeño es para nosotros una prioridad absoluta. He tenido la oportunidad de explicar muy brevemente la situación de cada uno de los tramos del corredor. Voy a tratar de dar cuenta de ello. En primer lugar, el primero de los tramos, según se viene de Madrid, que es el tramo Madrid-Oropesa, cumpliendo un compromiso que explicamos en Talavera. Hemos sacado ya, como ya conocen, el estudio informativo, la licitación del estudio informativo el 25 de agosto a información pública para su redacción. Este es un tramo que conlleva una inversión de 1.120 millones de euros. Por otro lado, el segundo tramo, el tramo correspondiente entre Talayuela y Plasencia, tramo ya también extremeño. Existen dos tramos que en su momento se habían iniciado, el tramo Talayuela-Arroyo de Santa María, finalizado, y el siguiente tramo, Navalmoral de la Mata, Casa Tejada, pues se han reiniciado ya los trabajos, creo que es una buena noticia, y algunos hitos próximos se van a producir, como la colocación de las vigas de pérgola en noviembre de este año 2017. En este tramo quedan 5 proyectos. 3 de ellos responderán a proyectos adaptando los proyectos existentes y 2 de ellos serán nuevos proyectos por hacer. El compromiso es que a lo largo de este trimestre, antes de que concluya el 2017, hayamos iniciado ya la tramitación de los expedientes para la actualización y redacción de esos proyectos, de tal manera que demos impulso a este tramo que conlleva una inversión de 855 millones de euros. Por último, está el tramo quizá más conocido entre Plasencia y Badajoz, en el que hay algunos tramos, algunas obras con la plataforma ya finalizada, hasta 7, y hay otros muchos que están en estos momentos en ejecución, en distintos grados de ejecución, y algunos que se van poniendo en marcha. Yo creo que el año 2017
lo que ha servido es para revertir una situación de inactividad e ir poniendo en marcha todos esos proyectos. Algunos van allá al máximo rendimiento, otros están arrancando en estos momentos, pero lo cierto es que a día de hoy llevamos ejecutado el 76% de los 1.473 millones que conlleva este corredor. Son cifras a julio del año 2017, es decir, llevamos una inversión de 955 millones. Explicaba al presidente que, tal y como nos comprometimos, estamos poniendo a disposición todos los recursos que sean necesarios para ejecutar este corredor. Como ese periodo de reinicio de muchos de esos tramos es un periodo en el que conlleva trámites administrativos y el propio ritmo de ejecución de la obra tiene que ir creciendo, esto hace necesariamente que el año 2018 pues todavía haya más ritmo de ejecución de esos tramos que estamos reiniciando ahora. Por eso es esperable que la consignación para el año que viene todavía sea mayor. En cualquier caso, siempre será la que sea necesaria para que ni un solo metro del corredor esté paralizado, y estimamos a día de hoy que necesitaremos en los presupuestos del 2018 para este tramo entre Plasencia y Badajoz pues un incremento de recursos del entorno del 40%. No es que ahora tengamos un 40% menos, ahora tenemos todo lo que podemos tener o todo lo que se puede ejecutar con los tramos en obra. Pero, como digo, hay hitos que se están poniendo en marcha en estos días. Permítame, aunque sea, dedique 3 minutos, presidente, que cuente algunos de ellos, porque más allá de la importancia que tengan de forma individual, creo que reflejan un hecho cierto, y es que estamos trabajando con intensidad en todos estos tramos. Algunas de las cosas que van a pasar en el corredor próximamente. En el tramo de la estación de Plasencia al ramal de conexión en Plasencia comenzaremos los trabajos de movimiento de tierra en este mismo mes del 2017. En el tramo entre la estación de Plasencia y el arroyo de la Charca está previsto el comienzo del montaje de vías en marzo del 2018. Entre esta población y Grimaldo, pues se va a producir algo importante, o mejor dicho, se ha producido algo importante el viernes, y es que han terminado de montar la totalidad de las vigas, casi son 1 kilómetro, 939 metros, de 4 viaductos que se corresponden con este tramo. El tramo Grimaldo-Casas de Millán, pues la idea es finalizar los andenes en túnel para noviembre de este año y el revestimiento de la galería para diciembre de este mismo año. El tablero del viaducto en el tramo Cañaveral-Embalse de Alcántara finalizará para verano del año 2018, el mes de julio. Tramos importantes también en Cáceres, la conexión del ramal norte y del ramal sur. La primera acabará en enero-febrero del año 18 y la segunda, que es una de las que ha tenido problemas administrativos, comenzaremos en el último trimestre del 17. Hemos visitado las obras de montaje de vía entre Cáceres y Mérida. Estas van a acabar en octubre, noviembre del año 17, pero estamos con la previsión de licitar ya el montaje de la vía entre Plasencia y Cáceres para final del 17, comienzos del 18. Y el próximo día 21 de septiembre, que es esta semana, no sé qué día es, jueves, comenzamos el montaje del tramo entre Mérida y Badajoz, con lo cual pronto veremos que gran parte del corredor tiene ya montada la superestructura, la vía para su ejecución. Estas son algunas de las actuaciones para que se vea un poco el grado de ejecución. Y por último, mencionar que también venimos trabajando, y esta es una cuestión que preocupa a la Junta, en la forma en que podamos ir adelantando algunos de los trabajos de lo que es la línea convencional. Lo estamos haciendo en lo que es la línea de conexión ya a Madrid, especialmente entre el tramo entre Humanes y Monfragüe. A finales de este año recibiremos los proyectos que suponen una inversión de 54 millones de euros e inmediatamente después, porque está en el mismo contrato, llevaremos a cabo la ejecución de los proyectos para mejorar las comunicaciones, señalización, eliminar el bloqueo telefónico, en definitiva, para mejorar este tramo.
Como también vamos a empezar ya, lo vamos a hacer en días, en este mismo mes de septiembre, la renovación del tramo de línea convencional que nos sirve de alternativa al bypass de Mérida, puesto que el bypass de Mérida, como también hemos comentado en alguna ocasión, conlleva 2 tramos que tienen dificultades administrativas y no queremos que sea punto crítico para el cumplimiento de los objetivos de los plazos que nos habíamos marcado. Esperamos que la renovación de vía de Aljucén, el Carrascalejo, lo podamos hacer, como digo, en unos días, la licitación ya de esta actuación. Además, nos hemos comprometido, lo habíamos hecho en nuestras visitas aquí, estudiar a fondo el tramo entre Mérida y Puerto Llano. Sabemos que es importante para la circulación, especialmente de mercancías. He trasladado al presidente nuestra idea de poder venir antes de que concluya el año a presentarle el proyecto junto con el estudio funcional de todo lo que es este tramo. Pero adelantándonos a esa situación, ya hemos encargado a la empresa pública INECO la redacción de los 4 subtramos en sus proyectos constructivos. Este avance nos permitirá, si estamos de acuerdo en el proyecto que vamos a presentar y si Junta y Ministerio consideramos que es el adecuado, licitar ya en el primer trimestre del año 2018 el primero de los tramos correspondientes a esta importante vía. Y sí he avanzado, aunque no he avanzado mucho más, porque el proyecto lo presentaremos posteriormente, que se atiende la petición formulada por la Junta de plantear un proyecto que contemple la electrificación de toda la vía entre Mérida y Puerto Llano, que esta era una cuestión importante para ese tránsito de mercancías. Y, por último, si me permite, presidente, pues reafirmar los compromisos que hace escasamente unos días el presidente de Renfe formuló, tanto en la puesta a disposición del tren Talgo para el primer trimestre del 2018, como también en la ejecución del taller para la reparación de los vehículos, como también las otras actuaciones que se piensan hacer, como la previsión de que en el plazo aproximadamente de un mes se ponga en marcha en Badajoz un puesto técnico con 2 o 3 personas para atender los trenes de manera inmediata. Y se me olvidaba mencionar, no lo hemos mencionado en la reunión, pero también creo que estamos trabajando muy bien en el establecimiento de ese acuerdo entre la Junta y Adif para la conexión de lo que es la plataforma logística del suroeste europeo, en concreto la conexión ferroviaria de la plataforma con la red general. Hay un borrador de convenio ya para poder firmar y acometer desde Adif lo que es la parte de los proyectos y de los requisitos que se necesitan para poder poner en marcha esta importante actuación. En definitiva, estamos aquí para explicar que el objetivo del 2019 es un objetivo el que trasladamos perfectamente posible y es el que vamos a cumplir. De hecho, algunos de estos avances nos permiten, sobre los últimos plazos que habíamos dado de finales del 19, adelantarlo y plantear un escenario de verano del 2019 para la vía sin electrificar, manteniendo el plazo del 2020 para la vía ya completamente electrificado. Esto significará que en el momento en que pongamos en marcha el tramo ya entre Plasencia y Badajoz, del mejor tiempo actual, entre Badajoz y Madrid, que está en el entorno de los 5 horas 8 minutos, pues podamos estar en unas 3 horas 46 minutos, que es lo planteado, a lo que habrá que sumar los ahorros de tiempo que consigamos en la medida que vayamos poniendo en servicio tramos desde Plasencia hasta Talayuela y de Talayuela hacia Toledo. Muchas gracias, presidente. Sí, ¿preguntas? Buenos días, señor ministro. Entonces, creo que usted acaba de decir que el trayecto Badajoz-Madrid, cuando estén hechas estas mejoras que ha anunciado, se hará en 3 horas y 46 minutos. Quería también preguntarle qué le parece la convocatoria que se ha hecho estos días atrás de una concentración en Madrid para el 18 de noviembre.
Yo creo que reivindicar y solicitar está muy bien, porque, en fin, es la obligación que tienen las instituciones, las administraciones y la sociedad civil, ¿no? Yo he sido muchas veces alcalde y también he reivindicado infraestructuras que consideraba muchos años y he reivindicado infraestructuras que creía eran buenas para mi ciudad, ¿no? Créame si le digo que en todas las comunidades autónomas hay distintos tipos de fórmulas, mesas, plataformas de reivindicación. Creo que la Junta, la sociedad civil, la Mesa y todos los partidos políticos reivindican lo que es necesario y yo lo entiendo. Yo vengo de una tierra, lo vuelvo a repetir, que, a diferencia de otras muchas, no tiene ni un solo metro lineal de nueva plataforma de corredor ferroviario, ni uno, ni en licitación, porque solo hay estudio informativo. Así que comprendo perfectamente la situación que atraviesa Extremadura y, desde luego, creo que la reivindicación es completamente justa. ¿Su visita responde a esta convocatoria? No, mi visita corresponde al interés que ya hemos trasladado de poder dar cuenta de lo que venimos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo, haya o no haya convocatoria. Nosotros no funcionamos con esa clave, porque nos volveríamos locos, ¿no? Son cuestiones completamente distintas, pero creo que es bueno dar a conocer a la sociedad, y en eso agradecemos la labor que hacen los medios de comunicación, lo que se viene haciendo, porque lo hacemos en tramos que no se visitan, que la gente no ve, y eso puede dar la sensación que se encuentra en un estado de falta de actividad. Es todo lo contrario. Hay un ritmo muy importante y vamos a seguir trabajando con absoluta intensidad, ¿no? Si te parece, ministro, como has dado el tiempo de 3:46, da el de Cáceres, Mérida y Plasencia para que tengan los medios la referencia, ¿no? Bueno, aquí únicamente tendría que ver dónde se realizan las paradas, pero sobre el mejor tiempo actual de Mérida, que es, si no me equivoco, el de Badajoz 5:08, el de Mérida 4:23, ese pasaría a ser de 3:11, tómenlo como tiempos aproximados. El de Cáceres es 3:26, pasaría a 2:41, y eso sería un poco en esa primera parte. Entenderá que para los extremeños ahora mismo 2019 le parece lejísimo, y sobre todo a raíz de lo que pasa ahora, no solo las 5 horas de viaje que podemos tardar en llegar a Madrid, sino las averías, los retrasos, el que te bajen del tren y te monten en un autobús. A mí me gustaría saber si el Ministerio de Fomento a día de hoy tiene eso como una prioridad, atajarlo, porque es lo que también los extremeños quieren saber a día de hoy, que está muy bien el 2019, pero... Sí. Bueno, en primer lugar, 2019 es el plazo realista que podemos hacer poniendo toda la carne en el asador como estamos poniendo. Lo que no voy a hacer es dar un plazo que no se pueda cumplir, porque quiero volver aquí y hacer lo que estoy haciendo hoy, para que ustedes puedan criticar y decir no ha cumplido usted con el compromiso que adquirió con la Junta. Y a veces eso lleva a efectivamente ver plazos como el 2023 pues, para el País Vasco, como plazos como finalización de obra en el 2020 en Asturias, o como el 2023 en el Murcia-Almería, o el 2020 en otros muchos lugares, ¿no? Pero creo que es bueno, para tener credibilidad, los responsables públicos, que nos comprometamos a aquello que sabemos que podemos cumplir, ¿no? Luego, puede quedar muy bien en un titular decir, no, lo vamos a adelantar al 18, pero lo que no queremos es generar más frustración, porque si eso sucede, el nivel de credibilidad cae a los suelos, ¿no? En cuanto al tema de las incidencias, todo, en fin, yo aquí sí diría un par de cosas, ¿no? En primer lugar, Renfe ha dado cuenta de cuáles son las medidas que se pueden poner en marcha para intentar minimizar las incidencias. Ahora, incidencias suceden, créame, a decenas y decenas y decenas todos los días a lo largo y ancho del territorio español, ¿no? Lo que vamos a intentar es mejorar el servicio para minimizarlo. La llegada del talgo puede mejorar también la calidad y el confort del servicio, pero en todas las líneas, todos los días se producen incidencias que en algunos casos conllevan, como yo mismo en mi tierra veo con cierta frecuencia, la necesidad de coger un autobús para poder llegar al destino, ¿no? Esto es así, pedimos disculpas por las que se puedan generar. En número global no van más incidencias en Extremadura este año que el año anterior,
Esa es una estadística que existe, pero sí es cierto que se han concentrado todas en muy poco tiempo y eso ha podido poner también el acento en la situación de la vía. Pero vamos, y estamos haciendo todo esto para intentar mejorarlo. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría una valoración suya sobre la reunión y lo que ha dicho el ministro. También preguntarle a lo que hablaban algunas asociaciones desde Extremadura, como Milana Bonita, de esa concentración, que no sé si se mantiene y si se va a convocar a la mesa del ferrocarril, de que fuera una marcha ciudadana y que no estuvieran los políticos en la primera línea. De las dos preguntas que me tiene que decir. Respecto a la segunda, eso fue exactamente lo que yo propuse en la mesa del Pacto por el Ferrocarril, que diéramos nosotros un paso atrás y que diera la ciudadanía un paso adelante, con lo cual nada que objetar a ese respecto y así se lo trasladaré cuando tenga la oportunidad de reunirme con ellos, que espero que sea lo más pronto posible, ¿no? Nosotros seguimos manteniendo la decisión del Pacto por el Ferrocarril, entre otras razones, porque ya hemos dicho con toda claridad que no es un acto contra nadie, es un acto a favor del tren, de lo que representa el tren en estos momentos, en el presente y en el futuro de Extremadura, ¿no? Yo, que defiendo mucho las relaciones, la normalidad en las relaciones institucionales, agradezco al ministro que haya venido para que podamos tener de manera distendida una conversación sobre cómo van las cosas, porque no está obligado a hacerlo. O sea, lo hace porque cree bueno que se trabaje, porque probablemente por venir de la política municipal conoce perfectamente la España que nos hemos dado y la necesidad de, con independencia de dónde estén las competencias, de mantener una fluida relación entre nosotros, que yo creo que en estos momentos es así y hay que agradecerlo, ¿no? Yo valoro y agradezco la presencia del ministro. Voy a ser siempre, obviamente, lo más reivindicativo posible para nuestra tierra, pero nunca abandonaré como eje principal la vía del diálogo, que me parece que es absolutamente imprescindible, ¿no? Muy bien. Muchas gracias.